Bienvenidos de nuevo al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos ya este tiempo para contestar aquellas que tenemos seleccionadas para el día de hoy. Comienza una de Antonio Fernández Heredia que dice cómo entender la soberanía de Dios y a la vez la responsabilidad del hombre. Pues de esa manera, Dios es soberano siempre y el hombre es responsable de sus hechos siempre. De modo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Maritza Carballo, en Lucas 15:12 le repartió los bienes. Ese les implica que les dio la herencia a ambos hermanos porque está en plural e ignoro algo que tal vez esté en el idioma original. Bueno, no hay que pensar nada en el idioma original. Si les repartió la herencia a los dos, es suficiente para entender que es un plural y que el hermano menor recibió una parte que usó mal y el hermano mayor recibió otra parte, porque el padre les a los dos repartió la herencia. Pedro. En los escritos de Pablo, él muchas veces dice a los hermanos que sean de un solo sentir. ¿Me podría explicar qué significa que sean de un solo sentir? ¿Sentir qué? ¿Me podría dar un ejemplo? El creyente que cree en Cristo tiene que vivir a Cristo. Filipenses 1:21, Gálatas 2:20, de modo que al hacerse Jesús vida en cada creyente, el pensamiento, la mente de Cristo es propia de cada uno de los cristianos. Sentimos, por tanto, lo mismo cuando tenemos la misma mente y el mismo corazón. De manera que el apóstol dice, hay en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Sentir es actuar como Cristo hubiera actuado. No se trata de sentimientos nuevos, de experiencias nuevas, de emociones nuevas, a los que son tan proclives algunos. No se trata de sentir cosas, sino de sentir la misma cosa. Ángela Silva, cuando el pecado entró en el mundo, el ser humano empieza a tener problemas, enfermedades, etc., finalmente la muerte, y por medio de todos los problemas que hay en la vida, las personas lloran. Pero creo que cuando estemos en los cielos nuevos y en la tierra nueva, dice la Biblia que allí no hay dolor, enfermedades, etcétera, etcétera, y muerte. Y donde quiero poner énfasis a mi pregunta es que en los cielos nuevos y en la tierra nueva, allí no hay lloro. Por tanto, si Jesús no tiene pecado cuando su encarnación y empezó su ministerio, Jesús lloró. Cuando creo que el ser humano llora a consecuencia de que el pecado entró en el mundo, explícamelo, por favor, porque no lo entiendo. Bueno, las lágrimas para los hombres son consecuencia de incapacidad para salir de una situación. Esto no es la razón del llorar de Jesús. Las lágrimas para los hombres son efectos emocionales por una situación que se ha producido y que te hace sentir empáticamente. Jesús lloró al ver llorar a los judíos por la muerte de Lázaro. De manera que no son lágrimas de pecado ni de angustia, sino lágrimas de amor, como consecuencia de la situación que estaba presenciando. Josué Fernández, ¿qué es la gracia irresistible? ¿Es bíblica? Gracia irresistible como tal no está expresada en la Biblia. Es más bien un razonamiento filosófico para justificar la salvación de algunos por determinación divina. La gracia es el medio de salvación, la fe el instrumento para referirla. La gracia se hace irresistible cuando el Espíritu Santo convence de pecado, cuando genera la fe en el hombre, cuando lo llama al Salvador. Pero la gracia siempre puede ser resistida y el hombre se condena cuando no quiere creer. Es necesario entender bien que la filosofía está presente en muchos argumentos de la teología, como es este caso. Josué Fernández, ¿cómo el padre abandonó al hijo si el hijo es verbo hecho carne? Y si abandonó solo la naturaleza humana, ¿cómo pudo ser si el sujeto de atribución y responsabilidad es la divina? Primero, no dice en la Biblia, en ningún sitio, que Dios abandonó.
sino que dice el Salmo, me has desamparado. Abandonar al Hijo que está en la cruz, o desamparar, mejor dicho, al Hijo en la cruz, es un hecho para que Cristo gustase la muerte por todos, ya que la muerte es la experiencia de separación y no de término. Pablo enseña que Dios trató a su Hijo de este modo, fue hecho por nosotros maldición. Esta situación de desamparo, no de abandono, como se dice en el Salmo 22, es restaurada antes de la muerte física del Señor. Por eso, en la naturaleza humana, el Verbo da su vida para sustituirnos. No existe sujeto de atribución del pecado en la muerte de Cristo porque el pecado no contaminó a Jesús, ya que Él nunca hizo pecado, sino que fue portador del mismo. Y otra cosa que tenemos que tener clara es que el sujeto de atribución de la responsabilidad de la naturaleza humana de Jesús no es la naturaleza divina, sino la persona divina en quien subsiste la naturaleza humana. Alfredo Naranjo. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo en Juan 5:39 a aquellos fariseos religiosos? Bueno, simplemente que ellos investigaban la Escritura porque les parecía que en ellas estaba el mensaje de vida eterna, como es cierto, pero se negaban a aceptar a Jesús como Mesías prometido y como Salvador de los pecadores. Héctor Poblete actualmente está enseñando en alguna manera online sobre Cristología en algún seminario o instituto bíblico. No, ya he respondido a esta pregunta varias veces. No estoy enseñando Cristología online en ningún sitio. Simplemente estoy escribiendo una teología sistemática y el tomo de Cristología ya está disponible en las librerías. Josué García Manzanares, en una congregación se ha estado enseñando que al pastor de la congregación se le deben revelar los pecados de los hermanos de la congregación. ¿Es esto correcto o no? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Eso no solo es contrario a la enseñanza bíblica, que enseña que el pecado del creyente se debe confesar al Señor y no a los hombres, sino que también es peligroso, porque deja la vida íntima del creyente en manos del pastor, que conocedor de los fracasos personales puede usarlos en su provecho personal. No participes jamás en semejante trama, que trajo como consecuencia el confesionario en la Iglesia Católica Romana. Daniel. Quisiera saber si el símbolo del pez con el acrónimo Ictus es realmente cristiano. Algunos cristianos dicen que es pagano, otros lo usan como símbolo de su fe. El uso del pez como símbolo cristiano ocurrió muy temprano en la historia de la Iglesia y la razón es que cada una de las letras es el comienzo de una verdad bíblica en relación con Cristo y todas ellas componen una frase que es Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Con eso se identificaban los cristianos primitivos. Luego el símbolo cambió a la cruz y comenzó a ser símbolo del cristianismo a partir del siglo IV. Lamentablemente hay santos, entre comillas, que ven pagano todo cuanto no sea lo que ellos consideran santo. Así hablan mal del símbolo del pez, pero no demuestran que es un símbolo pagano, de la cruz, porque dicen que es un símbolo de maldición, de la Navidad, porque es una fiesta pagana, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, pongámonos firmes contra tales personas y que dejen de molestarnos en símbolos, comidas, lunas nuevas, fiesta, etcétera, etcétera, porque somos libres en Cristo. Efrén Jiménez. Excelente exposición. Más claro ya no se puede. La salvación es del Señor. La consiguió Jesucristo al derramar su sangre en la cruz, por lo que tenemos que cuidar
que es la santidad, vivir bajo las normas de Dios, apartándonos del mal, etc. Entendemos que la salvación eterna no es permiso para pecar. Quien se dice salvo, pero practica el pecado, es que no es verdaderamente salvo. Muchas gracias por tu consideración. Joselito, Satanás cuando Dios lo creó era un querubín, fue creado antes del mundo material. Dios lo creó con unos poderes para el mundo espiritual. ¿Qué poderes mantiene o posee de los originales de su creación? ¿Los puede ejercer en el mundo material? Aunque los ángeles hayan sido creados antes del mundo material, no significa que sus poderes sean solo en el plano espiritual. Satanás, como todos los ángeles, tienen poder de actuación, no solo en el mundo espiritual, sino en el material. Los ángeles santos para cumplir el propósito de Dios y los demonios para oponerse a ese propósito. Cuando Satanás pecó, no le fue retirado nada de lo que le era propio, salvo el fuego glorioso de Dios en su interior y también el acceso al ministerio celestial. Antonio Fernández Heredia, ¿me podía dar la interpretación de por qué algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y al Señor Jesucristo? Judas 1:4. Y otro texto, la adoración, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Judas habla de los falsos maestros que entraban en las iglesias para confundir y hacer caer a los creyentes. Ya estaban anunciados, de modo que la iglesia tenía que tener cuidado de no aceptarlos y recibirlos. En cuanto al segundo texto, la adoración al anticristo es tributada por inconversos, cuyos nombres no están en el libro de la vida desde el principio del mundo. No que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, sino que el Cordero inmolado permite que los nombres de los salvos estén registrados en el libro de la vida desde el principio del mundo. Quiere decir esto que eternamente Dios conoce el nombre de los salvos en todos los tiempos y por eso sus nombres están escritos en el libro de la vida desde el principio del mundo. Digo el versículo de otra manera. El nombre de los salvos desde el principio del mundo escritos por o a causa de la muerte del Cordero. Antonio Fernández Heredia. ¿Dónde se celebrarán las bodas del Cordero? ¿En el cielo o en la tierra? Yo creo que en el cielo, pero rectifíqueme si me equivoco. Las bodas del Cordero se celebran en el cielo y la cena de las bodas en la tierra. Manuel, he visto muchos pastores que cuando oran a una persona, o por una persona, mejor dicho, empiezan a soplar. ¿Es bíblico esto? Bueno, ¿le has preguntado a ese pastor por qué lo hace? El que sopló para recibir el Espíritu Santo fue Jesús a sus discípulos. No hay nada bíblico que permita soplar cuando se ora. Tampoco lo hay para rascarse una oreja mientras se ora. Muchas veces son cosas absurdas que en lugar de hacer bien, lo único que traen es confusión. Y eso es pecado. José Mendívil, he escuchado decir que los dos testigos que menciona Apocalipsis se refieren uno a la palabra y otro a la iglesia. ¿Es correcto? Absolutamente incorrecto. Eso es alegorizar la Biblia. Juan revela que son dos hombres que testifican, que son muertos, que resucitan y que ascienden al cielo. Lulu Vargas, ¿me puede explicar Romanos 3:30? ¿Por qué Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión? Bueno, lo que Pablo enseña es que tanto judíos circuncisos como gentiles incircuncisos tienen una única forma de ser justificados, que es por fe. Y ambos, judíos y gentiles, todos los hombres, no importa cuáles sean, son salvos por gracia.
es lo que Pablo está enseñando. Andrew Bui, ¿qué opina de las ciencias bíblicas? ¿Están relacionadas con la alta crítica? No siempre. Las ciencias bíblicas pueden ser geografía, sociología, historia, hebreo, griego, hermenéutica, etcétera, etcétera. Si las ciencias están al servicio de la Biblia, bien. Si se usan para la alta crítica o para cualquier otra cosa contraria a la Biblia, es un problema que debe evitarse. Osmar Bono. Samuel, lo vamos a tener de visita en Argentina. Bendiciones, una grande alegría. Muchas gracias, hermano mío. Iglesia León de Judá, Las Vegas. ¿Puede hablarnos del docetismo de Cristo? Si en él hay dos voluntades dentro de su persona divino-humano. Creo que tienes una pequeña confusión, ya que el docetismo es una herejía cristiana que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que se caracterizaba por considerar que el cuerpo de Jesús era aparente y que su humanidad no era verdadera. Sobre esto advierte el apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 2, y dice que aquel que no confiese que Jesús es venido en carne, no es de Dios, es anticristo. El asunto de las voluntades en Jesucristo la hemos contestado varias veces, de modo que te remito a esas preguntas anteriores. Ángela Silva, el teólogo, y menciona su nombre, argumenta en una predicación que la doctrina de la justificación es la más fácil de entender de la gracia, pero a la vez la más difícil de comprender. ¿Por qué? Porque dice que la doctrina de la justificación no se trata de algo intelectual, sino que la justicia de Cristo tiene que entrar en el torrente sanguíneo del corazón. Ahora yo lo entiendo de esta manera y quisiera, y como lo he pensado sobre la doctrina de la justificación, quisiera, Pastor Samuel, si este pensamiento es correcto. Yo digo que la doctrina de la justificación no se tiene que entender de una manera intelectual, sino que la doctrina de la justificación se tiene que tener por una comprensión espiritual para que se impregne en nuestro ser hasta que se haga patente la justicia de Cristo, Colosenses 1:9. Mira, no puedo contestar a lo que el teólogo que mencionas dijo, porque necesitaría tener todo el entorno en donde está la frase que él dijo de esa manera. Lo que sí es cierto que ninguna doctrina bíblica puede quedar en la mera comprensión mental, porque la justificación por la fe sería estéril para aquel que no cree. Y probablemente lo que el teólogo dijo, extremando un poco la forma de decirlo, es que la doctrina debe hacerse vida en nuestra vida. Y como nuestra vida está expresada o se manifiesta en nuestra sangre, que es el elemento que sustenta la vida, así también la doctrina debe llegar a nuestra sangre. Quiero decir, la doctrina tiene que ser comprendida y vivida. Ángela Silva, de nuevo. Esta reflexión es correcta. La médula o el corazón del Evangelio es la doctrina de la justificación. Por tanto, si la doctrina de la justificación es el corazón y su función consiste en bombear sangre hacia el resto del cuerpo, hacia los pulmones, para que todas las doctrinas de la gracia giren en torno a la justicia de Cristo, para que el cuerpo, que es la Iglesia, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Es bueno poner ejemplos para una mejor comprensión de algo que se expresa, pero hablar de una doctrina como núcleo de algo es revalorizarla sobre otras. El núcleo de toda la vida cristiana no es la doctrina de Cristo, es Cristo mismo. La razón de la esperanza nuestra, de la firmeza de las promesas de Dios,
no son las promesas de Dios, es Dios mismo. De manera que distingamos, por favor, esto para asentar mejor nuestros valores en relación con la doctrina. Walter Ríos, usted dijo que los reformados, al decir que la regeneración precede a la salvación, se basan en filosofías y no en Biblia. Escuché a algunos reformados, omito sus nombres, parecen muy convencidos de estar fundamentados en la Biblia. ¿Podría explicar, por lo menos, en una breve síntesis, si es posible, por qué dice usted que se basan en filosofías? Para afirmar algo con absoluta certeza exige demostrarlo. Afirmar que la regeneración antecede a la fe tiene que ser sustentado con la Biblia. Y esto es absolutamente insustentable porque la Biblia no lo enseña. La regeneración sigue a la fe, porque a quien se regenera no es al pecador, es al que cree. Indudablemente pecador, pero cuando cree. Algunos de la teología reformada extrema sostienen que el hombre está muerto en delitos y pecados y que no puede hacer absolutamente nada si no es regenerado. Eso es contrario a la enseñanza bíblica. Pero para sustentar su posición recurren a la filosofía, que les permite argumentar que un muerto no tiene capacidad para obrar nada, confundiendo la muerte espiritual que impide al hombre hacer algo en relación con la salvación, con la capacidad que el Espíritu da para que pueda creer. Ojo con la filosofía sobre la teología. Noel Mora Neri. Con respecto al Talmud babilónico y lo que dice despectivamente, supuestamente, del Señor Jesucristo, sería eso que Martín Lutero habló tan cruelmente del judaísmo. Mira, no tenemos evidencia cierta para afirmar por qué Lutero habló de una forma tan fuerte contra el judaísmo. Sin embargo, no cabe duda que el judaísmo tradicional niega la resurrección de Cristo, la deidad de Cristo y el mesianismo de Cristo. No podemos olvidar tampoco el entorno histórico y social de los tiempos del Reformador. Noel Mora Neri. ¿Podemos los cristianos llamar hermanos a los pentecostales o a los adventistas? Los pentecostales creen las mismas verdades fundamentales de la fe que nosotros. Creen que es necesario aceptar a Cristo como Salvador para ser salvos. Creen que el Espíritu es el conductor de la vida cristiana. Creen que en la condenación de los perdidos. Por tanto, quien cree en Cristo como Salvador y en la doctrina fundamental de la Escritura es mi hermano querido en Cristo. Se llame como se llame. Otro asunto distinto tiene que ver con los adventistas, que enseñan cosas contrarias a la verdad bíblica, como por ejemplo la entrada de Cristo en el santuario celestial para justificar su error al anunciar la fecha del regreso de Cristo. Niegan la condenación eterna en el infierno. Ellos niegan el infierno. Ellos creen que los malos serán destruidos, pero no estarán perpetuamente en el infierno. Eso es negar la verdad de Cristo. Por tanto, es muy cuestionable que podamos considerarlos a estos como nuestros hermanos en Cristo. Manuel, en 1 Corintios 7, 7 y 8, el apóstol Pablo era soltero o viudo. Bueno, nadie puede afirmar lo que era, puesto que la Biblia guarda silencio sobre esto. Pudiera ser soltero, pudiera ser viudo, o incluso pudiera ser un hombre a quien su mujer dejó cuando creyó en Jesucristo. José Mendívil, he escuchado decir que un cristiano puede ser poseído por espíritus de pobreza, de adulterio, de fornicación, de sensualidad, etcétera, etcétera, y por tanto, la congregación debe tener un ministerio de liberación de espíritus sobre el creyente. ¿Es esto bíblico? ¿Qué cosa es eso de espíritu de pobreza, de sensualidad, etcétera, etcétera? ¿Se trata de demonios? Un cristiano no puede ser poseído por un demonio, porque es el templo de Dios en espíritu. Y Dios
no lo puede permitir. Afirmar que un creyente que ha creído en Cristo es liberado de demonios tiempo después de haber creído es herejía y es pecado. En segundo lugar, la sensualidad, el adulterio, la fornicación, etc., son expresiones de la carne, pero no son demonios. A ver si dejamos de ver demonios en todas las esquinas para ver lo que la Biblia enseña. Estas cosas son el resultado de ignorantes en las Escrituras o, mucho más grave, de engañadores que buscan atemorizar a los creyentes en provecho personal suyo. Alfredo Naranjo. Hubo una controversia con unos hermanos en la fe respecto al pasaje de Juan 5:4. Me gustaría que me ayudara, por favor, a escuchar la apreciación que le otorga usted al Espíritu Santo. Bueno, no conozco cuál fue esa discusión. ¿Sería acaso determinar quién movía el agua? En cualquier caso, ¿qué vinculación tiene eso con el Espíritu Santo? En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Se llama así el que envía la pregunta. Esto, por lo menos, en Internet. ¿Los que mueren en Cristo van directamente a la presencia del Señor o están en un lugar llamado paraíso? Algunos dicen esto. ¿Cuál es la verdad según la Biblia? Pues mira tú mismo lo que dice la Biblia. Filipenses 1:23. De ambos lados me siento apremiado, teniendo deseo de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo enseña que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, traerá con él. Y Cristo está en el cielo, en la presencia de Dios, traerá con él a los que durmieron en Jesús. Primera Tesalonicenses 4:14. Paraíso es sinónimo de cielo, de lugar de la presencia de Dios, como Pablo enseña cuando dice que fue arrebatado al tercer cielo primero y luego a continuación en el mismo entorno dice que fue arrebatado al paraíso. Primera a Corintios 12, 2 y 4. Hablar de un lugar intermedio no tiene ninguna base bíblica segura. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Doy gracias a todos los presentes en el canal que han estado atendiendo a estas preguntas y quiero invitaros para que estéis presentes en el siguiente programa, no solo el de preguntas y respuestas, sino también en el estudio bíblico de la semana y en el mensaje del domingo, junto con el mensaje devocional de aliento del día martes. Que Dios añada sobre vosotros su bendición.